¿Qué tal, fanáticos de la guitarra? Hago este vídeo para responder a las preguntas que me estáis haciendo sobre rutinas de ejercicios. Para los que no sepáis lo que es una rutina, pues simplemente es una sesión de práctica. Yo prefiero llamarlo sesión de práctica, en la cual vais a dedicar una cierta cantidad de tiempo, por ejemplo unos 15 minutos al día, durante 5 días a la semana, para practicar, para tocar la guitarra, sobre todo a nivel de ejercicios. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios tienes que hacer durante cada día para mejorar? La rutina lo que persigue es eso, es que tú vayas haciendo, que vayas mecanizando ciertos ejercicios para desarrollar tu técnica. Esto es una rutina. El término, tengo que explicar que lo primero es, la palabra rutina a mí es una palabra que no me gusta, no me acaba de gustar, por una sencilla razón, porque rutina parece que es como que siempre tienes que hacer lo mismo, sobre todo si piensas en rutina de ejercicios y lo llevamos a un nivel de gimnasio, por ejemplo, siempre, este tipo de rutinas siempre hacen los mismos ejercicios, o siempre hacen ejercicios muy parecidos, quizás a lo mejor cambiando algún día que hacen, pues yo que sé, brazo y otro día pierna, pero en general es siempre lo mismo, siempre los mismos ejercicios. En la guitarra esto no es lo que nos interesa, no queremos hacer siempre los mismos ejercicios. De hecho, aunque hagamos el mismo tipo de ejercicios, aunque a lo mejor estamos haciendo acordes, pero lo que interesa es que de un día para otro los acordes que estemos practicando sean diferentes, o por lo menos los cambios sean diferentes, ¿vale? Porque si no, lo que va a ocurrir es que a lo mejor estamos practicando el cambio de mi a la y nos sale el cambio perfecto, lo tenemos súper dominado, pero en cambio otro paso de la a re lo llevamos fatal. Entonces, evidentemente esto no es lo que nos interesa, tenemos que buscar siempre que haya una cierta variación, ¿vale? Y entonces por eso simplemente prefiero llamarlo sesión de práctica, porque eso no da la sensación de que cada día haces lo mismo, que de hecho es algo que puede llegar a aburrir muchísimo si siempre haces lo mismo. Bien, lo principal, las dos cosas principales que tiene que tener una rutina es, primero, que sea eficiente y segundo, que sea divertido. Tiene que ser eficiente porque es muy fácil el ponerte a tocar la guitarra y tocar lo que ya sabes, tocar las canciones que ya te conoces o el ejercicio que ya practicaste o que llevas practicando desde hace un mes y seguir tocando lo mismo. Eso no es nada eficiente porque no vas a aprender nada nuevo. De lo que se trata es de que al final de tu rutina hayas incorporado nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Si lo que haces simplemente es recordar la canción que ya te sabes, el tema que ya te sabes, eso no te está aportando nada, es una sesión muy poco eficiente, ¿vale? No digo que no haya que repasar las canciones, eso es otra cosa, pero digamos que no va a formar parte de tu sesión de práctica, porque eso sería una sesión de recordatorio, si quieres llamarlo así, pero no sería parte de tu rutina, de tu sesión de práctica. Y en cuanto al segundo punto, que sea divertida. Para hacer que tu rutina sea divertida, tiene que ser una rutina variable, que no siempre hagas lo mismo. Si siempre haces lo mismo, pues al final es como una obligación, es como algo tedioso. De lo que se trata es de que cada día que cojas la guitarra, lo mismo que decíamos antes, si tienes que hacer el cambio de acorde de la a mi, pues es mucho más interesante ver cómo desarrollas un nuevo cambio que no hacer el mismo cambio todos los días. Eso es aburrido y es bueno, muy poco divertido, vaya. Aparte de eso, para que la práctica sea divertida, tiene que ser una práctica que esté enfocada en la persona en concreto. Si tú estás haciendo tu propia sesión de práctica, alguien o tú mismo te construyes tu propia sesión o alguien, por ejemplo un profesor, te tiene que hacer una rutina específica para ti, que te sea divertida y que sea eficiente y que esté de acuerdo con el nivel que tú tienes. Yo siempre recomiendo que, si es posible, vayas a un profesor particular. Él es el que mejor te va a poder decir qué es lo que tienes que practicar, cuáles son tus puntos débiles y también cuáles son tus puntos fuertes. Yo creo que sobre todo hay que centrarte en estas dos cosas, los puntos débiles y los puntos fuertes, porque al final, si tú tienes un potencial en un área, lo mejor que puedes hacer es desarrollar ese potencial. A lo mejor se te da muy bien el tapping y puedes ser pues un guitarrista, el mejor guitarrista de tapping del mundo, porque tienes esa facilidad, vale la pena desarrollarlo. Ahora, también hay que desarrollar los puntos débiles. Si tienes un ritmo nefasto, tienes que conseguir ponerte un poquito a tono. Lo que no puede ser es que desarrolles un área, que seas buenísimo en esa área y luego te manden a hacer una rítmica y no tengas ni idea, ¿vale? Por lo menos en las áreas generales, ¿vale? Luego en áreas muy concretas, pues podrías no hacer tapping, por ejemplo, si no te interesa, podrías no hacer ritmos funky, si tampoco te interesa, vale, pero áreas generales lo tienes que dominar todo, por lo menos hasta un nivel aceptable, que todo esté más o menos, todo el nivel de todas las áreas esté más o menos parejo.
Aprovecho también para decirte que desde mi página de Patreon ofrezco un servicio para todos aquellos que no tenéis la posibilidad, ya sea por economía, ya sea por horarios o por lo que sea, de ir o asistir a clases particulares. Yo lo que estoy haciendo es una especie de alumnado online en el cual pues vosotros mismos me enviáis vídeos o bueno, simplemente tenemos un contacto directo entre vosotros, entre tú y yo, de manera que tú me puedes enviar material para que yo vea qué tal estás desarrollando tu técnica y te pueda dar consejos, ¿vale? No es lo ideal sería que fueras un profesor particular, pero bueno, es una opción que yo dejo ahí y si te interesa, pues que sepas que, bueno, te dejo por aquí la página de Patreon, puedes echarle un ojo o puedes contactar conmigo para ver si te interesa. Respecto a la duración de la rutina o de la sesión de práctica, yo creo que si no tienes todavía ninguna sesión de práctica, si no tienes ninguna rutina, lo primero es crear el hábito. Para crear el hábito, lo que tienes que hacer es aguantar ese hábito, entre comillas, durante un mes. Ese mes va a ser el más duro. Ese mes va a ser el complicado, que es la creación de ese hábito. Entonces yo empezaría por una sesión, una rutina muy sencillita, 15 minutos al día, 5 días a la semana, durante un mes. Una vez que hayas pasado ese mes y hayas dedicado esos 15 minutos al día durante 5 días a la semana y te encuentres cómodo con esa rutina, ya te podrás plantear si quieres subirlo, si quieres bajarlo o lo que sea. Pero recomiendo empezar así, no empezar muy a lo loco, porque si vas a hacer un esfuerzo muy grande te va a costar y es muy posible que luego abandones. O sea, hay que ser también realistas. Otro tema que quiero comentar es las rutinas que a veces nos recomiendan, sobre todo guitarristas virtuosos. Aquí hay un peligro. Tu rutina tiene que ser algo que seas capaz de hacer, que te suponga un reto día a día, pero que seas capaz de hacer. Es decir, tú vas a hacer un ejercicio, al principio del día quizá no lo tengas muy dominado, por ejemplo, pues una digitación, lo que sea, pero al final de la práctica tienes que haberlo desarrollado, tienes que haberlo perfeccionado. Hay rutinas de virtuosos que sencillamente, claro, hacen unas rutinas que son una salvajada, que son ejercicios súper difíciles, súper complicados y en parte también es culpa un poco del entorno, de la sociedad quizá, ¿no? Imagínate, John Petrucci está sacando su rutina de ejercicios. Está un poco, entre comillas, obligado. De hecho, yo también he sacado mis rutinas y he hecho unas rutinas excesivamente difíciles simplemente para demostrar que, bueno, pues que realmente eres un buen guitarrista. John Petrucci está un poco obligado a que todo lo que haga tiene que demostrar que es un gran guitarrista. Entonces esto, cuando haces una rutina de ejercicios, no es muy interesante, ¿vale? Cuando desarrolle la lista de reproducción de rutinas, sí que intentaré hacer rutinas que realmente sirvan para todo el mundo y que simplemente la dificultad sea el hacerlo a un tempo más rápido o hacerlo a un tempo más lento. Entonces, como te digo, no hagas mucho caso de este tipo de rutinas, porque además puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que tú veas como John Petrucci hace unas rutinas o unos ejercicios a una velocidad escalofriante y te frustres porque digas, es que yo esto no lo voy a poder hacer nunca. Esta es la primera reacción lógica, y la segunda reacción lógica es que te piques, que digas, ostras, si este tío, yo voy a ser capaz de tocar lo que toca este tío, y te dediques día tras día tras día a conseguir hacer ese ejercicio a la misma velocidad que este tío, que este virtuoso. Las dos cosas son erróneas, porque en una, frustración evidentemente no nos interesa para nada, y en la otra, el pique, el invertir demasiado tiempo haciendo un ejercicio que seguramente va a estar por encima de nuestras capacidades. Eso tampoco te interesa en absoluto. Tú tienes que hacer ejercicios, y yo me incluyo, muchas veces caigo en estas cosas y soy yo mismo el que tengo que decirme, ojo, no caigas en esto, no te piques con este ejercicio porque estás perdiendo el tiempo realmente y eso no te va a servir para avanzar, ¿vale? Y muchas veces cuando pones digamos que un objetivo de hacerlo a una cierta velocidad, eso es erróneo. El objetivo no es hacerlo muy rápido, sino es hacerlo perfecto, es hacerlo que suene bien, es hacerlo que suene conciso y que esté bien dentro de tempo y limpio, que suene el ejercicio limpio. Vale, bueno, advertido eso, ¿cuál es la actitud? Pues adaptar ese ejercicio a tu tempo. Si él lo está haciendo muy complicado, si él utiliza unas aberturas de dedo inhumanas, pues lo haces como tú puedas. Y quizás sí, a base de irlo haciendo poco a poco, dentro de unos años seas capaz de hacerlo. Pero no considero para nada que sea recomendable ni cegarte con eso ni frustrarte. Intenta encontrar qué es lo que te motiva. En mi caso particular, a mí me motivaba mucho un vídeo de ejercicios de Kiko Loureiro. Kiko Loureiro, ex guitarrista de Angra, que ahora está con Megadeth.
a mí me motivaba mucho. Entonces, antes de empezar a tocar, me ponía un fragmentito. Simplemente eso. A mí me motivaba para decir, ¡buah, qué bien toca! Yo quiero tocar como él. Y eso es lo que a mí me motivaba y me servía para empezar mi rutina de práctica con una moral súper arriba. ¿Vale? De todas maneras, lo más importante cuando haces la rutina de prácticas, cuando haces tu sesión de prácticas, es que siempre la hagas. Aunque digas, ostras, es que hoy estoy un poco decaído. Da igual, ponte 15 minutos, tampoco te estoy pidiendo nada. Incluso si algún día estás que no tienes ganas, ponte 5 minutos, ponte un minuto, lo que sea, pero ponte cada día, porque lo más importante, sobre todo al principio, es eso, es crear ese hábito de que cada día llegas y te pones a tocar. Y la mayoría de las veces lo que va a ocurrir es que dices, venga, va, me pongo un minuto y me tumbo al sofá porque estoy súper cansado. La mayoría de las veces, te lo digo por mi propia experiencia, te pones un minuto y después de ese minuto se te ha olvidado esa sensación de cansancio, de lo que sea, te motivas y sigues y haces toda la rutina. Y luego te sientes bien porque has conseguido un reto. Has superado eso, has superado esa pereza que tenías. Piénsalo, esto yo creo que es un consejo, no entraba dentro del temario pero de esta lección, pero yo creo que es un consejo muy bueno. Bien, respecto a qué cosas tienes que practicar en tu rutina, te voy a dar una serie de lista de cosas que yo considero importantes. De hecho, si tú te fijas en mi canal, ya lo tienes dividido por áreas. Va a haber un área donde vas a tener escalas, un área donde vas a tener acordes, un área donde vas a tener cromatismos y diferentes áreas. Todo eso realmente son las áreas que deberías trabajar en tu rutina de práctica, en tu día a día, ¿vale? Pero te voy a dar unas pautas para no dejarme ninguna, pues lo voy a leer de aquí directamente. La primera parte sería la de calentamiento. Te recomiendo pues un par de minutos simplemente de calentar las muñecas, los dedos, cuello, espalda, etc. Sobre todo si fuerzas demasiado al hacer tu rutina. Piensa que lo ideal sería que mantuvieras una buena posición. Esto también es importante que lo revises al empezar la rutina. Ya, bueno, he dedicado ya varios vídeos solamente a la posición corporal, entonces creo que esto que lo tengas en cuenta y que no se te olvide. Los ejercicios típicos son los de cromatismos, los ejercicios típicos que consisten básicamente en hacer cosas de este tipo. Son ejercicios que utilizan la escala cromática y que simplemente nos vamos a fijar en los dedos, en cómo ponemos los dedos para ir perfeccionando la independencia. ¿Vale? Para que cada dedo haga lo que tú realmente quieres que haga, es decir, que tú seas capaz de dar órdenes a los dedos y te obedezcan. En eso consisten este tipo de ejercicios. También vamos a hacer ejercicios de cambios de acordes. Es típico el hacer, pues bueno, pasar por todos los acordes que vas sabiendo. Si has empezado con los 5 acordes mayores básicos, ir practicando todos esos cambios. De la a mi, de la a re, de sol a do, lo que sea que estés practicando, pues eso, una sección de acordes siempre. Y esto te va a durar ya para siempre, no solamente cuando eres principiante, sino que más adelante, cuando aprendas acordes de séptima, suspendidos o lo que sea, también te sirve. También lo tienes que ir practicando. También recomiendo una parte de técnicas. Si estás desarrollando alguna técnica en concreto, también te va a venir muy bien que practiques esa técnica. Púa y contrapúa, hybrid picking, sweep picking, lo que sea, tapping. Hay un montón de técnicas, creo que todas tienen que tener, pues sobre todo, su espacio aquí, ¿vale? Esta parte de técnicas también la puedes combinar con la parte de escalas. Yo lo que recomiendo es que al inicio de tu sesión elijas una escala. Puedes elegir, por ejemplo, si no tienes mucha experiencia, pues yo empezaría por la menor o do mayor. Y que este tipo de ejercicios los hagas siguiendo esta escala, porque te va a servir tanto para hacer el ejercicio como para ir visualizando la escala. De esta manera vamos a practicar dos cosas a la vez. Vamos a ir interiorizando dónde se encuentra esa escala, es decir, una parte que sería más teórica, y vamos a ir ejercitando los dedos para practicar lo que sea en concreto, ¿no? Si vamos a hacer un tapping, pues haremos un tapping dentro de la escala de do. Aparte de todo esto, que parece muy obvio, hay unos cuantos puntos que yo considero que son muy interesantes que vayas introduciendo en tu rutina de práctica. Como decía, si por ejemplo hemos escogido para nuestra rutina la escala de do mayor, vamos a hacer una sección que sea de entrenamiento del oído. ¿Qué vamos a hacer con esta sección de entrenamiento del oído? Pues vamos a seguir en la misma escala que habíamos decidido, en do por ejemplo, y lo que vamos a hacer es intentar cantar la nota a la que vamos a acceder. Esa es la manera más fácil de hacer el entrenamiento auditivo. Si al principio eres incapaz de hacerlo, simplemente canta lo que estás tocando. Y si puedes anticiparte, perfecto.
De esta manera, al ir cantando lo que estás tocando, tu oído se va a ir desarrollando de una manera muchísimo más rápida. Y también te va a dar herramientas para que seas capaz de imaginar una frase en tu cerebro y transmitirla a la guitarra. Creo que este tipo de entrenamiento es súper eficiente, súper efectivo y bueno, creo que es muy divertido también. No hace falta tampoco que cantes excesivamente bien, simplemente con que des un poco la nota y ya está. Después hay una parte que muchas veces surge. No necesitas realmente planificarla, aunque al principio si quieres lo puedes planificar, pero es la parte de composición. Hay veces que simplemente estás haciendo un ejercicio y muchas veces te equivocas o haces algo que no es lo que corresponde o se te ocurre, te iluminas y sale algo nuevo, algo que hasta ese momento pues nadie te ha enseñado y es fruto o bien de la casualidad o bien de tu propia inventiva. Esa parte de composición es una parte importante, no te cierres a eso. Si hay algo que haces mal, pero resulta que suena bien, pues puede ser que te sirva para más adelante. A lo mejor colocas los dedos, estás practicando un cambio de acordes y haces un acorde que, ostras, pues suena muy bien. Eso está bien que lo retengas. Sobre todo, si tienes a mano un programa de grabación, es interesantísimo que eso lo grabes. Si no, también puedes hacer, cuando ya has hecho toda la parte anterior, el intentar componer algo, hacer alguna melodía que sea interesante y puedes grabarlo. Si quieres lo puedes grabar con el mismo móvil, no hace falta que te vuelvas loco. Lo grabas con el móvil y te haces una carpeta como de riffs, de melodías compuestas por ti mismo. Y quizás algún día, pues oye, necesitas algún riff de lo que sea, vas a tu carpeta y lo puedes buscar algo que se adapte. O un día que te apetezcas, te sientas especialmente inspirado, puedes coger un riff y desarrollarlo, a ver si consigues hacer una canción. Esa es una muy buena manera de ir incorporando este hábito, de ir componiendo de una manera muy sencilla, muy fácil. Y para acabar la rutina, yo lo que recomiendo es que haya una parte de repertorio, de aprender alguna canción nueva, de aprender algún riff, algún lick, algo que tú puedas interpretar en guitarra, algo que sea más divertido, pero sobre todo algo que sea nuevo, que cada día cambie, que no sea siempre lo mismo exactamente, ¿vale? El objetivo ahora mismo no es aprenderte una canción ni nada, sino simplemente ir añadiendo o bien frases cortas, o bien riffs, o cosas así. Y por último, puedes acabar los últimos 5 minutos utilizando una base de acompañamiento en la escala que tú has elegido. Si habíamos elegido la escala de Do mayor, pues simplemente ponerte una base de acompañamiento y ir improvisando por encima sobre esa base. Es una manera muy divertida de acabar, además puedes intentar meter en esa base lo que hayas estado practicando. Si has estado haciendo un ejercicio de estiramientos de cuerda, de bends, lo puedes ir metiendo aquí. Si has estado practicando alguna técnica o has estado mezclando escala mayor con otro tipo de escala, lo puedes intentar meter también en esta base. Si has practicado arpegios, lo que sea. Es una manera de capturar todo el conocimiento que has hecho durante la sesión y meterlo aquí, meterlo en esa improvisación. Y lo mismo también si tienes que componer, puedes utilizar cosas que ya hayas hecho, ¿no? En plan, pues oye, hoy he estado practicando los arpegios, pues vamos a intentar componer algo con ese arpegio. Es una buena manera de acabar la sesión, es súper divertido y es muy motivador realmente. Y para acabar, quiero recuperar el concepto de que la rutina tiene que ser variable, de que por eso a mí no me gusta exactamente el término rutina, sino que prefiero llamarlo sesión de práctica. Para hacerlo variable, a mí lo que más me gusta es buscar algo que determine qué es lo que vas a hacer de forma azarosa, es decir, utilizar alguna herramienta para variar ese ejercicio. Por ejemplo, en los ejercicios cromáticos, el típico ejercicio cromático, que se le llama muchas veces el del gusano o el de la araña, consiste en hacer esto simplemente, ¿no? Puedes empezar en cualquier traste y harías 1, 2, 3, 4, dedo 1, 2, 3 y 4. Y eso lo vas variando, lo vas moviendo de una cuerda a otra. Por ejemplo, vale, pues lo que puedes hacer es un día hacerlo de esta manera y al día siguiente hacerlo de una manera diferente. Hay quien tiene una tabla y entonces se va marcando y cada día hace uno. A mí ese sistema no me gusta mucho, me parece menos divertido. Entonces yo lo que hago es que simplemente tengo unas cartas. También he de decir que me gustan mucho los juegos de mesa. Tengo unas cartas y lo que hago es que tengo 4 cartas con un 1, 2, 3 y 4. Puedes utilizar unas cartas de póker o de una baraja española que tengas por casa y cogerías pues simplemente eso, el 1, 2, 3 y 4. Y una buena manera es simplemente barajarlas y ponerlas sobre la mesa. Por ejemplo, hoy voy a hacer el 1, 3, 4, 2
y practicaría este ejercicio siguiendo esto, 1, 3, 4, 2. Perdón. 1, 3, 4, 2. De esta manera va a ser mucho más divertido. Puedes practicar este ejercicio durante un par de minutos, luego cambiar, hacer otro ejercicio y también puedes hacer variaciones en el desarrollo propio del ejercicio. Es decir, aquí lo que hacemos es el patrón este que hemos dicho, 1, 3, 4, 2 y luego subimos a la cuerda de arriba. Pero podemos hacer muchísimas variaciones respecto a esto. Podríamos hacer esta que fuera la variación número A, por decirlo de otra manera, por llamarlo de alguna manera, y la variación B podría ser movernos un traste hacia lo más agudo, digamos. Otra variación podría ser hacerlo en diagonal, etcétera. Puedes hacer muchísimas variaciones de este mismo ejercicio. De lo que se trata es de buscar tú mismo las propias variaciones. Igualmente, cuando te dé mis ejercicios cromáticos, sí que te voy a hacer varias variaciones. Sí que te voy a hacer diferentes variaciones para que tú mismo puedas ir combinándolas. De manera que podemos hacer esto. 1, 3, 4, 2, ahora subiría una cuerda, 1, 3, 4, 2, ahora por ejemplo añadiría otra variación que sería desplazarme por ejemplo hacia abajo, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, me desplazo hacia la derecha, 1, 3, 4, 2, y así vas haciendo este ejercicio. Es posible que al principio no te salga, pero de eso se trata, de que a lo largo de este par de minutos que vas a hacer, pues lo puedas desarrollar, ¿vale? Y aquí lo estoy haciendo sin metrónomo, pero es súper importante que te lo pongas con metrónomo. Primero a una velocidad muy lenta, simplemente para interiorizarlo, o quizá al principio sin metrónomo, y luego que vayas a tiempo, que vayas con el metrónomo. Este mismo concepto del azar también lo puedes aplicar a las escalas. Si tú sabes dos escalas, por ejemplo, do mayor y sol mayor, pues sencillamente podrías lanzar una moneda para elegir qué escala vas a practicar. Y si ya te sabes todas las escalas y eres capaz de practicar cualquiera de ellas, lo que puedes hacer es exactamente la misma idea. En mi caso también lo que tengo es unas cartas con las letras, es decir, esto sería un la, esto sería un si, esto sería un mi, etcétera. Las tengo todas. Entonces, simplemente eligiendo una carta, ya sé qué escala voy a hacer, ¿vale? De lo que se trata simplemente es de que busques maneras de hacerlo al azar, para que cada sesión de práctica sea diferente, sea excitante y sea interesante, sea divertida. Entonces, bueno, pues estos son los conceptos que creo que son importantes para que hagas una buena sesión de práctica. Igualmente haré una lista de reproducción más trabajada sobre rutinas de prácticas, con ejercicios muchísimo más claros. Esto simplemente es para que tengas una idea firme de qué es lo que tienes que desarrollar en tus sesiones de práctica. Y hasta aquí todo lo que tenía que decirte sobre rutinas. Te invito, como siempre, a que te suscribas y nos vemos en el siguiente vídeo. Soy Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica. ¡Nos vemos!